Encuentro Riosal primero porque nos invitó a participar y un poco escuchando la conversación y las opiniones de los distintos compañeros. Yo como parte de una organización me sentí muy identificado porque bueno, la gente quizás que no es de Mendoza no sabe quizás lo que hemos hecho, pero la Asamblea Popular por el Agua es parte de un movimiento más amplio, que es la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y acá en Mendoza conformamos una regional de asambleas, que es la ANPAP, que básicamente nacieron en el conflicto contra la megaminería en el 2007. En Mendoza, podemos decir por ahora, porque es parte de la evaluación que vamos a hacer, que no hay megaminería porque hubo organización popular expresada en asambleas, que además logró rechazar varios proyectos mineros en distintas partes de la provincia y le sacó a la democracia y al Estado una ley que prohíbe a la minería instalarse, que es la ley 7722. Nosotros la llamamos humildemente la ley del agua y la ley hecha por el pueblo, porque fue hecha por gente de San Carlos, vecinos, para ponerle una traba legal, digamos, a lo que quizás para ver una referencia de los procesos de los proyectos de explotación, como caso de San Jorge, lo que hoy sucede lamentablemente con los compañeros de San Juan, ¿no? De la mina en Veladero, ¿no? Eso que allá está instalado, acá en Mendoza no se ha podido hacer. Y bueno, ¿por qué me sentía identificado? Porque muchas de las prácticas de que se hablaba, ¿no? de las organizaciones, de construir desde abajo, nosotros lo hemos venido haciendo durante más de 7 años, casi 10, algunos compañeros, y humildemente ahora podemos hacer un análisis político de lo que se viene en el país y a nivel latinoamericano, y también traemos propuestas. Creemos que es más importante también no solamente la reflexión y el debate, sino la participación activa de todos los sectores. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos en la Argentina, nosotros en una asamblea ahí con los compañeros vimos que se venía, en términos sencillos, pesada y dura la mano para todo el pueblo argentino, para los trabajadores, para los miembros de las organizaciones sociales, de educación, para nosotros mismos como parte de movimientos contra la minería. Nosotros ya tenemos experiencia de lucha contra los gobiernos autodenominados progresistas, porque básicamente la minería y las organizaciones de resistencia contra la minería pelean por la base material y económica de donde se produce el saqueo en América Latina y en el país. Entonces no comimos nunca el discurso de ningún gobierno sobre cambios estructurales, porque en el país y en América Latina no hubo realmente un cambio económico a favor de los pueblos. Esos cambios o esas concentraciones de mejores riquezas se logró a costa de sacrificar pueblos. Nosotros como asamblea entendimos que el nuevo gobierno y a nivel de Latinoamérica, lo que sucede en Colombia, o el gobierno de Santos, lo del golpe en Brasil también, es parte también de una relación política con el imperialismo, es una vuelta, de alguna manera, de tuerca con lo que está sucediendo de parte de los gobiernos actuales, de volver a tener el viejo modelo de los 90, pongámosle, con Estados Unidos acá, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. También caracterizamos que hay un mayor nivel de profundización de los conflictos sociales en toda América Latina. En Argentina van creciendo más organizaciones populares porque, bueno, el capital quiere seguir extrayendo materia prima, ¿no? Y el pueblo se está organizando para resistirlo. Eso se desprende de una crisis también económica, estructural del capitalismo. Y bueno, nosotros consideramos que toda América Latina sigue siendo área de sacrificio y de saqueo. En ese contexto entendemos que también los gobiernos latinoamericanos actuales, nombrando algunos sin excepciones, van a profundizar esas políticas, van a ir contra el avance, y lo están practicando en algunos casos puntuales, contra avance de derechos democráticos, avance contra los derechos de los trabajadores, como explicabas un poco recién. Y nuestra tarea o nuestro pequeño trabajo es empezar a fortalecer las redes que se han construido. Simplemente, para dar en ejemplos concretos,
Acá el tema de minería en la Argentina, en Mendoza, como les conté recién, no está legitimado, entonces no hay ningún proyecto que se haya podido instalar. Pero el gobierno nacional de Cambiemos ya trazó una estrategia para instalar la minería. Básicamente se divide en 3 puntos. Una es el diálogo con los movimientos sociales o las organizaciones que resisten los proyectos mineros, caso de Mendoza, La Rioja y los compañeros de Esquel, en el sur, que va el ministro de Ambiente o va el subsecretario de Minería de la provincia, del lugar, y nos invita a participar en mesas de diálogo para charlar con el gobierno una política minera donde se respeten los derechos del pueblo, pero se siga saqueando, básicamente, ¿no? Esa es una estrategia que están usando en todas las provincias. En todas las provincias. Por eso nosotros, a mitad de año, decidimos, con muchos compañeros de distintas asambleas repartidas por la provincia, no prestarnos a ese diálogo, no hablar más con el gobierno, cerrar las puertas para adentro y volver a las calles a generar más conciencia, a trabajar en los barrios, a relacionarnos con los compañeros que hacen trabajo de educación popular en los sectores alejados, porque el discurso con el que quiere entrar de nuevo la minería es la desocupación. Y todo aquel que es estudiante o trabajador o joven o que vive acá en la provincia o en cualquier lugar del país sabe que está muy difícil conseguir trabajo. Un caso muy puntual fue lo que pasó en el barrio La Favorita. Alguno de los que estuvieron acá fue para allá. En La Favorita se pegaron carteles ofreciéndole trabajo a todos los desocupados si iban a una marcha a favor de la minería, organizada por la Cámara Económica de Comercio de la provincia, la CAEM, el sindicato, la AOMA y la UOCRA. Nosotros, están los carteles, esos pegados, usando como rehenes la desesperación de los sectores más pobres de la provincia. Y era muy patético, muy anecdótico. Básicamente había que llamar y te daban un cupón para ir a la marcha y con eso te anotaban un currículum vitae y cuando lograran entrar con la minería te iban a dar trabajo. Eso era porque nosotros llamamos por teléfono al organizador, nosotros diríamos el gerente de pobres, ¿no? Que sé eso lo que es un cínico, y aprovechando el tema de la desocupación y la falta de trabajo y la gran cantidad de trabajadores despedidos en los últimos 6 meses, el discurso de la minería empieza a prender también, porque el sistema y los órganos del empresariado lo propone como la forma de salida. Acá vino el ministro de Minería de la Nación y dijo que la minería contaminante, nosotros le decimos mega minería contaminante, era la soja para todos los pueblos cordilleranos. Comparó el negocio de la soja, que también tiene sus grandes efectos, ¿no? Totalmente nocivos y de posesión de los territorios, con la minería. En ese contexto de mayor desocupación, persecución también y represión a los movimientos sociales, que es una política que está llevando a cabo el gobierno, yo voy a mencionar el caso de Jacha, los compañeros de la Asamblea de San Juan, que ante el derrame de la mina Veladero, ocurrido hace un mes atrás, hace una semana decidieron tomar la municipalidad para exigir simplemente que la mina siga suspendida y que se hagan los análisis correspondientes, o sea, que se aplique la ley que tiene que funcionar según la democracia y el Estado, ¿no? Y los compañeros fueron rodeados por la policía y estuvieron un día y medio sin bebida y ni alimentos. No se les dejaba ingresar nada. Y se enjuició a los 2 abogados que llevan la causa contra la minera La Barritt, proyecto Veladero. Entonces, esto es un mapa de cosas que cada vez son mayores y parece preocupante la situación, pero nosotros desde la Asamblea, con todos los compañeros, consideramos que también hay muchas cosas que se están cocinando por abajo y no la vemos, porque una de las cosas que hace muy bien el sistema es mantenernos desinformados. Estos espacios de encuentro nos sirven para practicar la famosa ecología de saberes.
intercambio de experiencias. A mí me gustaría que al finalizar el coloquio, ojalá pregunten y tengan muchas inquietudes, pueden acercarse con los compañeros de la asamblea a hablar de sus experiencias y de cómo podemos construir realmente algo, no voy a decir alternativas, pero sí seguir construyendo las organizaciones populares, aportando desde el campo que cada uno considere necesario, ¿no? Muy bien dijo el compañero acá que las empresas, por ejemplo, se valen de los intelectuales para hacer trabajo de campo sobre el conflicto social. De hecho, la mayoría, muchos sociólogos hacen un relevamiento social y le dicen a la empresa si se puede o no se puede, o cómo hay que cooptar a quién hay que separarlo. Nosotros también los movimientos o las organizaciones también necesitamos intelectuales de este lado, que nos ayuden a hacer ese trabajo que nosotros no podemos a veces, porque los compañeros de la asamblea también trabajamos, tenemos muchos problemas y lo único que nos une es la necesidad de impedir que sigan saqueando el territorio, ¿no? En ese contexto como les decía, que complicado, complejo, de desorganización, o por lo menos nos hace sentir el sistema que estamos desorganizados, nosotros consideramos que se está cocinando el movimiento desde abajo, que hay muchos grupos, tanto sea el movimiento feminista, el movimiento de educación popular, distintos colectivos que a lo mejor no tienen la visibilidad en los medios, no tienen los recursos económicos, pero son los que están empezando a generar las condiciones también para la resistencia. Porque acá, cuando un sector de poder económico, apoyado por el gobierno, quiere avanzar sobre conquistas sociales, sobre derechos laborales, seguir profundizando un modelo que toca la base económica del país, la soja y la minería es de donde se saca la plata para básicamente la ganancia del gran capital, eso genera resistencia. Y nosotros estamos parados de ese lado. Nosotros proponemos, bueno, fortalecer esas redes de intercambio, fortalecer el trabajo concreto, la práctica, la experiencia, el conocimiento, y bueno, y ir reforzando por ahí cierta desmovilización que notamos a nivel nacional, de lo podríamos llamar de las organizaciones básicamente ligadas estrictamente al trabajo territorial y de militancia concreta en casos de la lucha contra el agronegocio, nosotros como minería, contra la minería y la práctica de fracking. Porque, bueno, nos ha dejado algunos compañeros bastante choqueados por no saber o realmente quizás puedo decir que leímos lo que venía, la situación con este cambio de gobierno, pero han ido tan rápido, intentan ir tan rápido sobre nuestras propias formas organizativas que todavía no despertamos y pasamos nosotros hacia adelante. O sea, y eso se expresa en desmovilización. Otra cosa que había notado acá era esto de cómo se puede fortalecer las construcciones populares. Desde el punto de vista práctico es participar. Participar, generar un espacio y en esa misma experiencia se va aprendiendo, se va dejando de lado por ahí los egos, las ideologías, porque el objetivo que te une, ya sea no pagar más caro el gas, ya sea que no te cierren aulas en la escuela para los chicos pobres, ¿no? Para los chicos como está pasando acá en Mendoza, ya sea que no te apliquen el ajuste del ítem aula, se puede transformar también en movilización y organización. Creo que si seguimos siendo sujetos pasivos, le estamos dando herramientas al gobierno y a las empresas para que sigan avanzando sobre nuestros derechos, que son fundamentales. Sí. Para redondear, bueno, los invito a que hagan más preguntas y sigamos intercambiando ideas y aprendiendo. Nosotros como parte de la asamblea nos hemos venido a formar en la misma práctica y en la misma lucha. Y eso nos ha enseñado también no caer
quizás en esa atomización de la dispersión y de la fractura que es lo fundamental que quiere el sistema para desorganizar todo, ¿no? Por eso llamamos a generar más redes, a fortalecer lo que ya está construido y a sumar más gente también a esa participación.